Bienvenidos a esta, su primera temática de la clase de Ciencias Sociales para décimo grado. En esta clase vamos a estar viendo precisamente un tema relacionado con economía. Introducción a la economía. Vamos a estar hablando específicamente de qué es, sus objetivos, características, roles, qué función desempeña la economía precisamente dentro de las ciencias sociales y algunas variables importantes relacionadas a la economía. ¿Ok? Empecemos con los objetivos de aprendizaje, que son los elementos que ustedes deben tener claros al finalizar este video. ¿Ok? Empecemos. El primero es identificar la importancia del estudio de la economía en las ciencias sociales. El segundo, comprender el concepto de la economía. El tercero, identificar las características más importantes del estudio de la economía. Y eso sería pues lo que espero al finalizar este video ustedes puedan tener como objetivo fundamental. ¿Vale, chicos? Iniciemos. Entonces vamos a hablar de la rutina de pensamiento, que se llama antes pensaba, ahora pienso. Entonces, antes de iniciar, quiero que se pongan, analicen qué concepto o qué entienden por economía y al finalizar vuelvan a responder qué es la economía para ustedes. Entonces, iniciamos, escriben en un cuadernito qué es la economía para mí, desarrollan su concepto y al finalizar, cuando ya tengan los aprendizajes de este video claros, vuelven a escribir el concepto. Es como un contraste entre preconceptos y el concepto final que vamos a desarrollar, ¿vale? Entonces, esta es la rutina de pensamiento. Espero la hagan en este momento. 5 minuticos, 10 minuticos. ¿Qué es la economía para ustedes? Y al finalizar, ahora qué pienso de la economía o qué creo que es la economía. Iniciemos. Entonces, empecemos con el elemento funcional. Antes de decir qué es la economía, veamos la utilidad de la economía. Entonces, nos dice precisamente que la economía o la utilidad de la economía se encargan de entender ciertas variables como lo que son el PIB, Producto Interno Bruto, los niveles de inflación y la tasa de desempleo de los países. Elementos muy concretos y muy importantes que debemos analizar siempre para tener claro, por ejemplo, el desarrollo económico de un país. Entonces, hablando desde estos conceptos, es importante tener en cuenta que la economía juega un rol fundamental en la historia universal y que siempre el concepto de economía se ve inmerso dentro de las ciencias sociales para estudiar cualquier sociedad antigua, nueva o moderna que exista, teniendo en cuenta que, por ejemplo, existen crisis económicas, que es cuando precisamente hay un desequilibrio natural dentro del sistema económico, dentro del desarrollo económico natural de los países. Ahora bien, entremos a hablar un poco de lo que sería específicamente la evolución de la economía. ¿Desde cuándo viene precisamente presentándose ese desarrollo evolutivo en las sociedades de qué es la economía, qué es un sistema económico, desarrollo económico? Teniendo en cuenta que la economía como ciencia se desarrolla más o menos desde el siglo XVIII entendiendo la dinámica económica. Pero antes existía economía, perdón, y empezamos precisamente con la prehistoria donde hablamos de trueques, agricultura y cacería, que esa era la economía prehistórica o la economía de las civilizaciones más antiguas, las civilizaciones antiguas. Entonces tenemos en cuenta que un trueque ¿qué es? Un intercambio de un producto por otro, que era lo primero que se hacía. En las sociedades, por ejemplo, prehispánicas, antes de los españoles, se comerciaba con cacao, con sal, con minerales, con oro, entre otras cosas. Y se intercambiaba el oro incluso con el cacao, dependiendo obviamente de las tribus que extrayeran o que producieran. Pieles de animales se intercambiaban y eso era un proceso económico, era un intercambio. Muy similar a lo que hacemos hoy en día. Compramos una chaqueta, pero con dinero. Fue el medio de cambio que fue evolucionando con el tiempo para llegar a hoy en día a establecerse como la moneda, ¿vale? Pero antiguamente se intercambiaban elementos, objetos por otros objetos. Trueque, ¿vale? Agricultura, cosechar, cultivar precisamente y cazar animales y extraer precisamente recursos de esos animales, su carne, su piel, sus huesos para elaborar herramientas. Eso es economía. En la edad antigua aparece el concepto de pago. Empieza a haber un concepto de yo remunero por una labor. Antiguamente no se remuneraba una labor, ¿vale? Aunque entraban algunos conceptos a trabajar como lo que era el salario, que se pagaba con sal, ¿vale? Y por eso pues hoy en día decimos nuestro salario, ¿vale? Por ese antiguo concepto que se manejaba en las sociedades prehistóricas. En la edad antigua aparece el concepto de te pago por un trabajo y entra a jugar el concepto la moneda. De entre las primeras monedas fue los daríos, en el imperio precisamente, eh, se me olvidó ahorita, en el imperio persa, ¿vale? Donde Darío I
traía una moneda muy importante, el darío, para empezar a comerciar dentro de su imperio y que fuera una moneda establecida como hoy es el dólar. Entonces todos los países que estaban bajo el yugo del imperio persa comerciaban con esa moneda. Entonces entra el concepto de pago y con qué se pagaba, con una moneda de oro. En la Edad Media volvemos precisamente a la antigüedad y hablamos de que el sistema feudal es el que se establece. Y el feudalismo, ¿qué concepto manejaba precisamente? El feudalismo se basaba en las relaciones de vasallaje y en que la tierra era el concepto más importante. Entonces el feudalismo estableció ciertas relaciones de vasallaje entre los reyes, los señores feudales, los caballeros y los vasallos, que técnicamente un vasallo era una persona que no poseía tierra, ya fuera noble, ya fuera un caballero, ya fuera un campesino que no poseía tierra, y el señor feudal les brindaba una porción de tierra para trabajar y darles las ganancias. Entonces, si ven, ahí empieza a manejarse mucho el concepto de lo que es los terratenientes, que eran los grandes hacendados, o los señores feudales, que eran los que poseían feudos, que eran parcelas de tierra. Entonces ahí entra otro concepto de la economía a manejarse. En la edad contemporánea entramos a ver el mercantilismo, que ya un poquito más avanzado después del feudalismo, esa edad media oscura, en, en que hubo un estancamiento de la economía también, que se manejaba muy agrícola. Vemos que el mercantilismo con los viajes en barco a vapor y el comercio internacional que empieza a haber de especies en China, en Europa, elementos importantes, la revolución industrial, todo este mecanismo nuevo de la economía trajo consigo el mercantilismo, que empieza siendo un elemento importante en relación a lo que son los viajes por mercancías y elementos como piedras preciosas y oro. Y eso va dando un proceso a lo que son las revoluciones burguesas y el nacimiento del Estado, que con los estados ya vemos una organización mucho más clara de la economía. Cuando empieza a haber una organización clara de la economía, se empieza a entender el concepto de economía. ¿Qué es la economía? La distribución entre recursos naturales existentes y las necesidades humanas. Ya estamos hablando de un concepto mucho más claro dentro de lo que es el nuevo elemento del Estado. Debemos organizar un Estado para que todos tengamos las mismas condiciones, para que los recursos que extraigamos en este Estado puedan satisfacer las necesidades de todas las personas que se encuentran dentro de ese Estado. Y ahí, más adelante, evolucionaría el concepto de capitalismo versus comunismo. ¿Cómo se deben disponer de esos recursos? ¿De forma libre y competitiva como lo establece el capitalismo, o el Estado debe controlar todos los recursos y distribuirlos de manera equitativa para cada uno? Ahí entra el proceso donde el capitalismo claramente gana, y es en el sistema económico que estamos inmersos hoy en día, que daría paso a la globalización y el capitalismo salvaje, donde ya compramos artículos no para satisfacer necesidades, sino por cierto estatus o cierta necesidad más allá de lo vital, no como la comida. Pero, por ejemplo, hagamos un elemento conciso. ¿Qué diferencia tiene un celular que te permite llamar a el último iPhone del mercado? Capitalismo salvaje desarrolla eso, que ese celular te da muchos más elementos que no son necesidades vitales para ti, pero se debe desarrollar en este mercado internacional, y la economía tiende a eso, a desarrollar mejores elementos para satisfacer aún más necesidades que las vitales. ¿Ok? Esa es la evolución de la economía, de un concepto de trueque antiguo a hoy en día comprar elementos de lujo por el dinero que tengas y precisamente la capacidad adquisitiva que tengas. Ahora sí, después de estos 8 minutos 50 de video generando una breve introducción, entremos a ver qué es el concepto de economía. Entonces, precisamente, como les decía, la economía es una ciencia que estudia la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios. O sea, desde la etapa productiva de qué es un recurso natural, por qué debo extraer este recurso natural, cómo convierto ese recurso natural en un producto que pueda vender, cómo lo transporto y lo vendo, ¿vale? Desde lo que sería, por ejemplo, para hacer una salsa de tomate, extracción del tomate, proceso dentro de la industria para transformar ese tomate en salsa de tomate, empaque de la salsa de tomate, llevar el producto o la salsa de tomate a un éxito, no al costo, cualquier centro de venta, y en ese centro de venta, cómo se iba a vender ese producto, a qué precio. Entonces ese es un proceso del que se cargaría la economía, desde el recurso natural hasta la distribución del producto, ¿ok? Entonces tiene varios pasos. La producción es la actividad que proporciona valor añadido mediante la creación de productos y servicios. La distribución comprende todas las operaciones desde que un producto ha sido elaborado por una empresa hasta que ha sido comprado por un consumidor.
El tercero, el comercio, es el intercambio de bienes y servicios entre entidades que forma parte de un sistema económico, comercial. El consumo es la adquisición de un producto que yo necesite o servicio para satisfacer una necesidad de distinta índole. Puede ser básica, ¿vale? O precisamente una necesidad ya extractual que yo tenga en mi mente, ¿vale? Entonces, un ejemplo claro es la compra de alimentos que la industria alimentaria coloca en nuestra disposición. Tú eres libre de comprar el alimento que tú quieras y consumirlo teniendo en cuenta los diferentes procesos para tu consumo, ¿vale? Características de la economía, tenemos nuevamente la utilidad. Entonces, precisamente hay elementos útiles dentro de la economía para analizar y las características principales. La economía es un modelo para gestionar de manera inteligente los recursos limitados. Recuerden que en este planeta hay recursos limitados e ilimitados. Por lo tanto, los limitados son de mayor valor que los ilimitados. Por lo mismo, su difícil obtención genera un valor mayor. La palabra economía viene de la palabra griega oikonomía, que es precisamente de oikos y nomía, la división, o sea, gestión del hogar, ¿vale? La economía puede aplicarse en gobiernos, empresas, familias e individuos desde dos categorías, lo macro y microeconómico, ¿vale? La economía es una de las disciplinas más antiguas que existe. Si se dieron cuenta, desde lo que es la prehistoria se aplica qué es la economía, con el trueque, hasta hoy en día, con la evolución de la globalización, cómo podemos entender el concepto de economía. ¿Ok? La economía es a su vez una ciencia social ya que estudia el comportamiento humano bajo los diferentes elementos que intervienen en un sistema económico. Claramente la economía está en todos los días presentes en nosotros, desde que cuánto vale el transporte público, por qué aumenta cada año el transporte público, qué es la inflación, por qué hay crisis económicas en los países, por qué el dólar sube y baja. La economía está presente siempre en la sociedad y es importante entender las dinámicas económicas de cada país para comprender qué función o qué utilidad tiene la economía, si se dan cuenta. Ahora, muy bien, roles de la economía. Hablemos de los roles de la economía, que son precisamente 7 roles importantes dentro de lo que es esta categoría. Y en la actualidad hablamos de que la economía desempeña múltiples funciones para el entendimiento de las relaciones del hombre con esos elementos a disposición, esos recursos naturales. Y así podemos generar elementos concretos para combatir esas fallas de la economía, como les hablaba ahorita, la inflación, entre otras, para tener en cuenta que estos roles son vitales para un desarrollo económico importante. Entonces tenemos, por ejemplo, la asignación de recursos. Asignar recursos disponibles para las personas que los necesiten. La toma de decisiones individuales, que es algo muy importante. Tener un esquema de lo que tú gastas, ya sea en un estado, en una nación, en una casa, en una familia. Cuánto dinero entra, cuánto dinero debo disponer para ciertos elementos y generar una administración clara para tomar decisiones. Esto se puede hacer, esto no se puede hacer porque hay dinero o no hay dinero. Crecimiento económico, lo que es precisamente el Producto Interno Bruto, la suma de capitales y empresas precisamente que aportan a la nación para que su economía sea estable. El PIB por lo general tiene que ser mayor porque si no entraríamos a un déficit económico, ¿vale? Estaríamos comprando más de lo que vendemos y eso sería algo inoficioso en el país. Empleo y desempleo. Manejar las dinámicas de cuánta gente está empleada o tiene un trabajo, que va a tener un salario y que va a poder comprar, y cuánta gente está desempleada y no va a poder tener ese salario para comprar, no va a poder dinamizar la economía, teniendo en cuenta que los agentes económicos son el Estado, las familias y las empresas, y que lo que mueve esa dinámica es que exista trabajo para que los empleados o las familias puedan comprar, las empresas puedan producir y el Estado pueda destinar los recursos de impuestos a ese dinamismo económico. Recuerden, la inflación y la deflación, hablando de cómo se inflan los precios de los productos o cómo se genera un estancamiento en esos precios y hay caídas de precios, ¿vale? Cuando hay una sobreproducción. El desarrollo económico, teniendo en cuenta que el desarrollo económico es lo que potencia a los países a hacer en términos interculturales, países desarrollados y países en desarrollo, ¿ok? Y la innovación y tecnología, que eso también aporta un plus a la economía. Entre más avanzados sean los elementos de tecnología e innovación que se apliquen a las dinámicas económicas, más avanzado va a ser un país. Los análisis precisamente de riesgos económicos, las bolsas de valores que hoy en día funcionan en el mundo. Entonces, todo eso es bastante importante para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora bien, vamos a cambiar a la dinámica de actividad.
Teniendo ya claro el concepto de economía, espero bien, y terminando precisamente la actividad de pensamiento, de ahora pienso, antes pensaba, recuerden, respondan nuevamente qué es la economía, recuerden. Y vamos precisamente para la segunda actividad. La primera era terminar la rutina de pensamiento, el de antes pensaba, ahora pienso. Ahora la segunda actividad, que son dos preguntitas sencillas para que me respondan y me adjunten a las tareas, que serían las siguientes. Para ti, ¿por qué es importante la economía? Recuerda que la economía tiene unos roles, tiene unas características importantes. ¿Por qué es importante la economía para ti? Para entender qué, para qué necesidades. Y otra, pregúntale a tus padres qué variables influyen a la hora de comprar un producto y qué relación tiene con el estudio de la economía. Recuerden, entonces les ponía el ejemplo. Muchas marcas sacan al mercado diferentes elementos, zapatillas, por ejemplo. Para uno es un análisis importante decir, voy a comprar las zapatillas más costosas o menos costosas, dependiendo qué. Entonces pregúntenle a sus padres esos elementos, que a la hora de comprar un producto los hace decidir entre uno u otro, calidad, precio, qué. Entonces eso es importante. Tengo esas dos actividades, pregúntenles y me las adjuntan al apartado de tareas, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por su atención, espero hayan entendido. Si no, nos estaremos viendo en las tutorías para que por favor me hagan preguntas relacionadas con la economía, ¿ok? O con este tema que estamos viendo y que estamos iniciando a ver. Recuerden, esta es una introducción a la economía. Muchísimas gracias.